Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora empezaremos el capítulo número 14, que tiene el tema Jesús empieza a hacer discípulos. Este tiene un punto base en el que nos estaremos centrando, que es el siguiente: lo siguen sus primeros discípulos. Así es de que vamos a aprender un poquito acerca de este asunto y vamos a destacar varios aspectos interesantes que sin duda a todos nos beneficiarán. Pero para ello vamos a invitar a nuestro hermano Óscar Romero para que le dé lectura a todos los párrafos y posteriormente haremos las preguntas. Jesús ha pasado 40 días en el desierto y ahora tiene la intención de volver a Galilea. Pero antes de regresar, va de nuevo a ver a Juan, quien lo había bautizado. Cuando Juan lo ve acercarse, lo señala y exclama ante todos: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que dije, detrás de mí viene un hombre que se me ha adelantado, porque existía antes que yo». Aunque es un poco mayor que Jesús, Juan sabe que antes de que él mismo naciera, Jesús ya había vivido en el cielo. Unas semanas antes, cuando Jesús acudió a él para que lo bautizara, Juan no parecía estar seguro de que Jesús fuera el Mesías, pues reconoce: «Ni siquiera yo lo conocía, pero la razón por la que he estado bautizando en agua es esta, para que Él sea revelado a Israel». A continuación, Juan les cuenta a sus oyentes lo que sucedió cuando lo bautizó. «Vi el Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo cuando veas que el Espíritu baja y se queda sobre él. Y yo eso lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Al día siguiente, Juan el Bautista está con 2 de sus discípulos cuando Jesús se le acerca de nuevo. Al verlo, Juan exclama otra vez: «Miren, el Cordero de Dios». Entonces, esos 2 discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús. Uno de ellos se llama Andrés, y lo más seguro es que el otro sea el escritor de estos sucesos, que también se llama Juan. Parece ser que este Juan es primo de Jesús, ya que es hijo de Zebedeo y Salomé, quien probablemente es hermana de María. Jesús mira atrás y, al ver que Andrés y Juan lo están siguiendo, les dice: «¿Qué buscan?». «Rabí, ¿dónde te estás hospedando?», le preguntan. «Vengan y verán», les responde. Son cerca de las 4 de la tarde y Andrés y Juan se quedan con Jesús el resto del día. Andrés está tan emocionado que, cuando ve a su hermano Simón, también llamado Pedro, le cuenta que ha encontrado al Mesías y lo lleva a donde él está. Aunque Juan no lo menciona en su relato, los sucesos posteriores nos hacen pensar que él también habla con su hermano Santiago y se lo presenta a Jesús. Al día siguiente, Jesús encuentra a Felipe, quien es de Betsaida. De hecho, Andrés y Pedro también son de esta ciudad, situada en la costa norte del mar de Galilea. Al ver a Felipe, Jesús les dice: «Sé mi seguidor». Después, Felipe se encuentra con Natanael, también llamado Bartolomé, y le dice: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien se escribió en los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret». Pero Natanael no acaba de creérselo y le pregunta: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». «Ven y verás», le dice Felipe. Cuando Jesús ve llegar a Natanael, dice: «Miren, sin duda un israelita en quien no hay engaño». «¿Cómo es que me conoces?», le pregunta Natanael. «Te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara», le responde Jesús. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», contesta Natanael lleno de asombro. Pero Jesús le pregunta:
¿Crees en mí porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Y les promete a los presentes: de verdad les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando hacia el Hijo del Hombre. Poco después de esto, Jesús y sus nuevos discípulos dejan el valle del Jordán y se dirigen a Galilea. Muy bien, queremos agradecer a nuestro hermano Oscar por la buena lectura de los párrafos y ahora vamos a escuchar sus respuestas a las siguientes preguntas que haremos. Primero, ¿quiénes son los primeros discípulos de Jesús? ¿Quiénes son los primeros discípulos de Jesús? Alma Bolaños. Los primeros dos fueron Andrés y Juan, que originalmente eran discípulos de Juan el Bautista. Pero un día cuando Cristo Jesús regresó a ver a Juan el Bautista, él exclamó: miren, el Cordero de Dios, y ellos comenzaron a seguirlo. Muy bien. ¿Algún otro comentario respecto a los primeros discípulos de Jesús? De hecho, ahí acabamos de leer en la lectura de los párrafos y podemos ver qué pasa al día siguiente. ¿Qué pasa al día siguiente de este suceso que se acaba de comentar? Si eran discípulos o seguidores de Juan, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los demás que se mencionan ahí? Hermana Silvia de Velázquez. Y el relato dice que nuevamente Juan el Bautista, cuando ve acercarse a Jesús, vuelve a decir: miren el Cordero de Dios. Obviamente esto tuvo que haber impactado en los que hasta ese momento eran sus discípulos, que se mencionaron antes, Juan y Andrés. Inmediatamente dice el relato que empezaron a seguir a Jesús, porque se dieron cuenta, o bueno, por las mismas palabras de Juan el Bautista, que esta era una persona importante y ahora tenía, Juan el Bautista, por decirlo así, le pasaba la batuta a Jesús. Bien, y vamos a ver en la pregunta siguiente, note usted cómo llega Jesús a conocer a Pedro y quizás también a Santiago. ¿Cómo los llega a conocer? ¿Cómo se desarrolló todo este evento? Hermana Brenda Plata. Sí, Andrés, emocionado porque ha encontrado al Mesías, corre a decírselo a su hermano Simón, que también es llamado Pedro. Entonces esto hace que lo lleve ante Jesús y se lo pueda presentar, y menciona al final del párrafo que lo mismo puede ser en el caso de Santiago. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar respecto a esa situación? ¿Qué más podemos ver ahí? Hermana Ivette. Sí, después de eso Jesús también se encuentra a Felipe, que es de Betsaida, y también Andrés y Pedro son de esta ciudad. Y cuando Jesús lo ve, le hace la invitación: sé mi seguidor. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos destacar de este aspecto? Sí, va tomando cuenta, lleva la lista, hermano Wilfrid. Y Felipe se encuentra con Natanael, también llamado Bartolomé, y le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribió los profetas. Y Jesús dice a José, hijo de José de Nazaret. Pero Natanael no estaba en creerlo. Y le responde: ¿acaso puede salir algo de bueno de Nazaret? Muy bien, gracias hermano por mencionarnos ese relato. Mire, vamos a hacer la última pregunta en base a esto, y ahorita vamos a tratar de armar toda la escena y la situación. ¿Qué convence a Natanael de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que convence a él? Leonardo Figueroa. Que Jesús le dice que lo vio cuando estaba abajo de la higuera
y que después le dijo que también vería cosas más grandes. Muy bien. ¿Pero sería eso nada más lo que convenció a este hombre? ¿O qué diría usted? Hermana Leticia de Luna. Antes, cuando Jesús ve llegar a Natanael, le dice, miren, sin duda un israelita en quien no hay engaño. Entonces él le pregunta, ¿cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Entonces ya es cuando le explica que lo vio cuando estaba debajo de la higuera antes de que Felipe le llamara. Muy bien. Hermana de Robles. Además, él estaba muy al pendiente, puesto que lo esperaba de tiempo, puesto que tenía conocimiento de que vendría y él buscaba, ¿verdad?, las señales que marcaba la ley, porque dice que aquel a quien escribió Moisés, cuando le dice él, quiere decir que ya tenía conocimiento de él. ¿Cómo sería? Es correcto. Ahorita vamos a leer el panorama completo, el relato, para que podamos captar un poquito más y podamos buscar esas aplicaciones. La hermana de Robles ya nos comentó un asunto muy interesante y queremos sacar esas aplicaciones que nos van a ser muy útiles a nosotros en nuestro ministerio y en nuestro servicio a Jehová. Mire, preste atención a la lectura que está citada, Juan capítulo 1, versículos 29 al 51. Vamos a escuchar la lectura. Al día siguiente contempló a Jesús que venía hacia él y dijo, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque existió antes que yo. Ni siquiera yo lo conocía, pero la razón por la cual yo vine bautizando en agua fue para que él fuese puesto de manifiesto a Israel. Juan también dio testimonio diciendo, vi el Espíritu bajar como paloma del cielo, y permaneció sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, pero el mismo que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien quiera que veas el Espíritu descender y permanecer, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De nuevo, al día siguiente, Juan estaba de pie con 2 de sus discípulos, y al mirar a Jesús que iba andando, dijo, miren, el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió, y al ver que le venían siguiendo, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde estás alojado? Les dijo, vengan y verán. Por lo tanto fueron y vieron dónde estaba alojado, y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan dijo y siguieron a Jesús. Primero halló a su propio hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa Cristo. Lo condujo a Jesús. Cuando Jesús lo miró, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que se traduce Pedro. Al día siguiente, él deseó partir para Galilea, de modo que Jesús halló a Felipe y le dijo, sé mi seguidor. Ahora bien, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés en la ley y los profetas escribieron, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Pero Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Jesús vio a Natanael venir hacia él y dijo de él, mira, un israelita de seguro, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿cómo es que me conoces? En respuesta Jesús le dijo, antes que Felipe te llamase, mientras estabas debajo de la higuera, te vi. Le contestó Natanael, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En respuesta Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Él le dijo además, muy verdaderamente les digo a ustedes, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo al Hijo del Hombre. Muy bien, pues después de haber escuchado la lectura completa de este relato, queremos hacer algunas preguntas para poder beneficiarnos al máximo. Bueno, primero queremos destacar un aspecto interesante. El tema que estamos analizando es Jesús empieza a hacer discípulos. ¿Usted sabe qué significa la palabra discípulo? Porque queremos entender primero ese aspecto. ¿Qué es un discípulo? Hermana de Limón. Un discípulo es aquel que es enseñado, es un aprendiz o un alumno. Muy bien. Entonces, para que no haya confusión, porque quizás alguien pueda pensar que en este momento se les comisionó como apóstoles. No, aquí dice que fueron discípulos. Más adelante vamos a aprender cómo es que ahora llegaron a ser apóstoles de Cristo, algo que significa otro aspecto. Muy bien. En cuanto a las palabras de Juan, sí pudo notar ahí en el versículo número 29, ¿por qué se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sí pudo analizar un poquito ese asunto? ¿Por qué cuando lo ve Juan les dice esas palabras? ¿Qué significaba esto? ¿Qué sabían ellos de antemano? ¿O qué les estaba mostrando Juan a estos dos seguidores suyos? Hermana Brenda Plata. Sí, si recordamos antes, la ley mandaba hacer un sacrificio para el perdón de los pecados. Por eso es que cuando Juan ve a Jesús, dice que Él es el Cordero, el que va a salvar los pecados del mundo, dando así a entender que Jesús va a dar su vida por toda la humanidad. Es correcto. Hermana Frida. Sí, así que este hecho convierte a Jesús en un tesoro superior a cualquier tesoro que se haya descubierto en la historia. Así que debemos estudiar con detenimiento su vida, el tema del rescate y ejercer fe en ese maravilloso regalo, porque si lo hacemos, entonces vamos a tener la esperanza de vivir eternamente. Es correcto. Hermano Rojas. Y también podemos recordar que en tiempos bíblicos llegaba a ser un medio importante para acercarse a Jehová y obtener su perdón, a veces era sacrificar ovejas, ¿verdad? Tenemos el caso de Abraham o de los israelitas, y el caso de Jesús nos muestra la importancia del papel que cumplió. Correcto. Así es de que en pocas palabras podemos darnos cuenta que Juan les estaba señalando a la gente, o en este caso a los que estaban ahí con él, que Jesús era el camino a la vida y la felicidad. Fíjese qué interesante esa expresión que él utiliza para referirse a Jesús. Hermana de Robles. Y con toda seguridad lo identifica porque debemos recordar que antes ya se había bautizado y él había visto del cielo bajar como paloma y decir el Espíritu de Jehová que estaba sobre de él y que era su Hijo amado. Muy bien, o sea, esa era la garantía que él tenía. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de Andrés y Felipe. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué se puede destacar? Cuando a ellos se les presentó el Mesías, ¿cuál fue su reacción? ¿Sí notaron? ¿Cuál fue la reacción de ellos, tanto de Andrés como de Felipe? Hermano Víctor Figueroa. Sí, en el caso de estos dos discípulos inicialmente de Juan el Bautizante, ahora decidieron seguir a Jesús. Llama la atención que Juan ya había dicho un día anterior a otras personas que él era el Hijo de Dios, que era el Cordero, y sin embargo ahora es que ellos toman esta decisión de comenzar a seguirlo. Pues eso demuestra la magnitud de la fe de estos hombres y el previo conocimiento de que tendría que aparecer un hombre
dado por Jehová, el Mesías. Muy bien, ese es el aspecto muy importante. Hermana Olivia de Llanos. También notamos que en el caso de ambos quisieron contagiar a los demás comentándolo. En el caso de Andrés, enseguida a su hermano, que había encontrado al Mesías, y en el caso de Felipe, a Natanael. Es correcto. ¿Jaciel? Sí, algo interesante también es que Jesucristo no les tuvo que decir síganme o vengan, sino que ellos entendieron lo que Juan les estaba diciendo a todos y inmediatamente tomaron acción y siguieron a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo les pregunta posteriormente lo que sigue diciendo el relato. Es correcto. Hermana de Limón. Sí, entonces qué importante es este punto, porque nosotros al enterarnos de todo lo que Jehová nos ha enseñado mediante su palabra, pues igual de la misma manera nos sentimos tan emocionados que yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es compartirlo con nuestra familia. Y bueno, también teniendo en cuenta que siempre debemos de respetar, de ser prudentes y de no forzarlos a nada, simplemente el compartirles lo bueno que ha sido para nosotros el aprender de Jehová e ir a mostrarle todo eso a nuestra familia. Correcto, muy bien. Hermana Sandra Decano. Y también, hermano, es sobresaliente la actitud positiva que tenía Juan. Él era el que les había enseñado seguramente a estos discípulos, pero él no impidió que estos discípulos siguieran a Jesucristo. De igual manera, nosotros en la predicación podemos encontrar estudios y pueden venir a la reunión. Y si ellos deciden a lo mejor convivir con otros hermanos o que apoyarse de otros hermanos, nosotros también no debemos ofendernos o sentir que nos los están quitando, sino que recordar que todos somos colaboradores y tenemos un objetivo de hacer discípulos también. Muy bien. Hermana Kesia de Rojas. Y también como se expresaron que habían hallado al Mesías, a aquel de quien se había hablado en la ley y los profetas, pues ellos sin duda esperaron por mucho tiempo quién sería este personaje. Y entonces al hallarlo estuvieron seguros de las pruebas que Jehová les había dado por tanto tiempo que se estaban cumpliendo. Y sobre todo su fe se fortaleció en el futuro cuando vieron que ésta se cumpliera en Jesús. Muy bien, fíjense entonces qué interesante. Aquí aprendemos varias cosas de estos dos personajes y muy importantes. Uno, ¿ellos conocían las profecías, dijimos? Así es. Ellos conocían las profecías. Eso significa que estaban al tanto, que su lectura era regular. ¿Qué más aprendemos de ellos? A la hora de ver, ellos de inmediato actuaron y quisieron informar a otros, no se lo quedaron callados. ¿Qué más podemos destacar, hermano Robles? Algo interesante es que no solo era saber las profecías, sino vivían al día con estas profecías. Ellos cuando hablan acerca de hemos hallado al Cristo, es porque concordaban las profecías con la cronología bíblica, con las profecías que se realizaban. Entonces ellos estaban al día con la información, es decir, no se durmieron. Muy bien, entonces ahora imagínense la escena. Ellos estaban al tanto, tanto Juan como Andrés, Felipe. Entonces ahora se imagina lo emocionados que se sintieron cuando lo ven. ¿Se puede imaginar usted? ¿Qué hubiera sentido usted, hermano Víctor? Sí, yo reconozco que deberá ser muy emocionante, pero este relato también nos enseña algo de Jehová. Y es que en nuestros días estamos buscando gente que tenga un corazón dispuesto. No fue diferente en aquel caso. Pues Jesús mismo dijo después que ningún profeta lo hace dentro de su propia tierra y con sus parientes. Así que lo cercano que era Jesús a ellos también era un hándicap en contra de que lo siguieran. Estaban quizás ahora un poco con la duda de si este hombre era en realidad el Hijo de Dios, pero la otra es que la palabra Nazaret tenía un desprecio. Incluso Natanael dijo, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Teníamos dos cosas en contra, pero la fe de estos hombres, y como le dijo su hermano, ven y ve, seguramente al escucharlo se convenció de que este era el Mesías. Así es. De hecho, de ahí queremos destacar un poquito más. Hermana Berenice de Villaseñor.
De esos buenos familiares contagiados estaba Pedro también. Y ahí en el versículo 42 del relato que se leyó, se ve cómo Jesús le pone de manera profética el nombre Cefas, que significa piedra o roca. En ese momento, así como Jehová, él sabía que esos hombres que estaban frente a él tenían defectos, pero él como Jehová trató de verles el potencial que tenían a futuro y las buenas cualidades. Entonces eso nos enseña a nosotros que cuando veamos a alguien con interés, ya sea dentro de la congregación o fuera de esta, siempre tratemos de ver el potencial que tiene, verlos como futuros siervos de Jehová, y a los que ya lo son, esforzarnos por ver sus cualidades en vez de sus defectos. Es correcto, ese punto es muy importante. Hermano Reinaldo Luna. Sí, ya nos imaginamos la emoción, tantas generaciones que habían pasado y de pronto encontrarse con el Mesías, que estaba precisamente siendo contemporáneo de ellos, estando ellos vivos, la emoción que ellos sintieron al tenerlo enfrente, al saber que estaba cumpliendo en ese momento ya la profecía. ¿Esto que nos enseña? Bueno, también nosotros hemos escuchado durante generaciones que viene un fin, que viene un Armagedón, que viene la gran tribulación. ¿Qué emoción vamos a sentir cuando esto se presente y todavía estemos vivos? Correcto. Hermano Samuel Trejo. Sí, al leer esta porción de las Escrituras me pude dar cuenta lo emocionante que pudo haber sido el transmitirle a sus familiares: hemos encontrado al Mesías. Entonces eso nos permite ver que cuando vayamos al servicio, también nosotros debemos buscar que penetre al corazón de las personas el significado y las partes que le llevemos de consideración de la Biblia, para que ellos se sorprendan y puedan apreciar. El entusiasmo, ¿verdad? Es muy importante. Hermano Manuel Velázquez. Tal vez hoy a Jesús no lo vemos con ojos literales, pero sabemos que está gobernando. Hoy nos está gobernando a nosotros. Entonces, otro proceso que podemos vivir día con día, agradecer todo lo que está haciendo por nosotros, cómo nos está guiando, nos está educando, nos está enseñando, a modo de compartir el reino junto con su Padre Celestial, nosotros en la tierra, claro, y los ungidos en el cielo. Correcto. Entonces ahora vamos a meditar un poquito. Ya vimos el panorama, lo que hicieron ellos, cuáles fueron sus reacciones, cómo estaban al tanto. Ahora nosotros pensemos cómo estamos nosotros. ¿Estamos al igual que ellos, así, atentos, al día? Hermano Robles. Ahí de la palabra de Dios donde dice, hemos hallado al Mesías, son muy aplicables. Quizás pudiéramos sentir que son más aplicables a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora ya vemos todo el panorama completo y no solo hemos hallado al Mesías, hemos encontrado lo que significa realmente el rescate y qué podemos hacer para beneficiarnos de y verlo como un maravilloso regalo de parte de Jehová. Correcto. Entonces, ¿qué se esperaría que estemos haciendo? Hermana Sandra Decano. Que ahora nosotros de manera voluntaria hemos decidido ser discípulos de Jesús, sabemos que eso implica tomar el madero de tormento y seguir sus pasos con sumo cuidado y atención. Así es que por lo tanto debemos de valorar el privilegio que nosotros tenemos, y aunque dentro de este habrá persecuciones, también tenemos algunas bendiciones y la promesa de la vida eterna. Así es. Hermana de Limón. Y entonces también de esta manera imitar a Felipe, porque cuando Jesucristo le dijo, sé mi seguidor, vemos que él aceptó inmediatamente la invitación, no dudó, lo siguió. Entonces esa determinación y prontitud es lo que a él lo hizo estar gozoso hasta el día de hoy, que está disfrutando de lo que Jesucristo le prometió después. Por eso es que nosotros también debemos actuar con esa misma prontitud y también con esa misma determinación de seguir a Jesucristo, porque nos vienen muchas buenas bendiciones. Así es. Hermana de Jiménez. Sí, gracias a Jesús ahora nosotros hemos encontrado la verdad, el camino y la vida. Y por lo tanto nosotros ahora nos corresponde invitar a la gente a que lo encuentren también y que se beneficien, sobre todo ahorita, de lo que es el sacrificio de Jesús. Así es, pero es importante eso que acaba de decir la hermana, que se beneficien,
Pero entonces primero queremos analizarnos, ¿verdad? Queremos prestar atención a esto, ya que el cumplimiento de estas profecías ya tuvo lugar, pero dijimos, faltan otras por cumplirse. Entonces, ¿estamos igual de emocionados al ver que las profecías se están cumpliendo? ¿Demostramos ese mismo entusiasmo que ellos? ¿O cree que podamos trabajar o mejorar un poquito más en ese aspecto? Hermana Lorena Arreola. Pues sí, sí podemos trabajar. En lo personal puedo esforzarme por ser más efusiva a la hora de enseñar las verdades bíblicas y sobre todo a mis hijos. No dar por sentado que ellos ya vienen, que ellos ya saben, que ellos aman a Jehová o que no lo aman. Seguir siempre trabajando como familia, como predicadores, para transmitir ese amor hacia Jehová y Jesucristo. Muy bien, hermana. Así es de que sigamos esforzándonos. Aquí vemos cómo Jehová es un Dios amoroso y cómo Él puso todo de acuerdo a su palabra. Y todo, como acabamos de ver, se fue cumpliendo exactamente al tiempo adecuado. Así es de que esto nos enseña que Jehová, tarde o temprano, va a cumplir su propósito. Por eso, sigamos esforzándonos por vivir de acuerdo como Jehová nos manda.